Alberto García Chávez. Don Alberto tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica en el año 2005. Es máster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica 2009. Especialista en Derecho Penal Especial de la Universidad de Salamanca, España 2016. Tiene experiencia académica en varios campos. Ha sido profesor honorífico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el año 2020. Profesor de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, curso de Política Criminal 2021. Experto asociado del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la NUT. Representante por Costa Rica de la Red Iberoamericana de Política Criminal, RIB-PC CRIM, con sede en Salamanca, España. Miembro del Comité Científico de la Red Iberoamericana de Investigación en Política Criminal e Instituciones de la Seguridad, Red Polisec, Universidad de Cádiz, España. Presidente de la Red Costarricense de Política Criminal. Profesora de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica. Consultor internacional en justicia penal para el USEI, Alianza Joven Regional SICA, Sistema de Integración Centroamericana y Misión Internacional de Justicia, en Honduras, Guatemala y El Salvador. A nivel profesional, don Alberto ha sido juez del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Adultos del Segundo Circuito Judicial de San José, juez 5 hasta la fecha. Juez de juicio del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, juez 4. Juez suplente de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito de San José, Judicial de San José. Presidente del Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de Alajuela del año 2021 a 2023. Ex defensor público del Poder Judicial de Costa Rica desde el año 2005 hasta 2012. Ex miembro de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAC, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en materia penal juvenil. Ha publicado varias obras, como el Manual de Política Criminal, el Manual de Negociación en Salidas Alternas, Restauradoras y Proceso Especial Abreviado en el Proceso Penal Salvadoreño, entre otros. Don Alberto, para la Escuela Judicial de Costa Rica es un honor que usted nos esté acompañando en este día. La exposición a partir de este momento es suya y adelante. Únicamente consultarle, antes de que se me olvide, si usted va a permitir las intervenciones de las personas participantes al final o durante la ponencia. Si Gracias. Gracias, don Álvaro. Me gustaría más bien que vayan interviniendo conforme vayan saliendo las preguntas, los cuestionamientos, las críticas, las dudas, y no esperar hasta el final. Perfecto, don Alberto. En ese caso, entonces le voy a pedir a todas las personas participantes que cuando deseen hacer una intervención, por favor levanten la mano y se les dará la palabra oportunamente. Muchas gracias y adelante, don Alberto. Gracias, don Álvaro. Buenas tardes, bueno, don Álvaro, y también a todas las personas que se han unido el día de hoy. Para mí es un honor poder participar acá en la Escuela Judicial en uno de los temas pues, que nos apasionan a todos los que somos o estamos destacados en lo que es el derecho penal. De todo lo que don Álvaro dijo al inicio, en realidad yo quitaría todo y solamente quisiera que les quedara digamos, como una primera impresión, el hecho de que al haber estado en la defensa, al haber sido juez de juicio, juez de apelación, tengo la posibilidad de hablarles un poquito sobre el tema que vamos a ver el día de hoy a partir también de la experiencia y de lo que pues todos hacemos en nuestra diaria función. Según el programa que me enviaron, es para jueces y para personas que también trabajen en la materia penal. Entonces, definitivamente, esta situación lleva a señalarles cuál es el enfoque que quiero darle. Es un enfoque práctico y también de recordatorio de todo lo que tenemos que hacer los que trabajamos en esta materia. No importa si son fiscales, si son defensores o si son jueces. En realidad, el conocimiento o el recuerdo de cada una de las cuestiones que les voy a señalar, lo tenemos que tener para poder desarrollar una adecuada labor en lo que cada uno de nosotros hacemos.
Don Álvaro, bueno, ya les dijo, el que quiere intervenir, incluso abre el micrófono o levanta la mano. No creo que logre observar a todos, pero si hay alguien que quiera, inmediatamente levanta la mano, no vamos a esperar hasta el final. Y también yo le mandaba un correo a don Álvaro diciéndole que por favor dejara habilitada la posibilidad de que se encendieran las cámaras. A veces hablarle a un monitor resulta cansado, entonces si alguno tiene la referencia de encender la cámara para acompañarme durante estas 2 horas, pues se los agradecería. El tema es bien interesante. Yo sé que ya recibieron una charla con William y esto va en orden, ¿verdad? Hoy les voy a proyectar una presentación. Nos vamos a referir específicamente a lo que es, dentro de la teoría del delito, la tipicidad. Y no creo que nos alcancen las 2 horas, honestamente. Creo que nos vamos a quedar cortos, pero bueno, podría ser un abrebocas de lo que podría venir posteriormente. Así que vamos a ir comenzando. Principio de tipicidad, primer estadio de la teoría del delito. Importancia, por supuesto, garantiza a las personas que no pueden ser perseguidas por una acción que no haya sido previamente definida como delito, en forma clara y precisa. Y desde aquí ya empiezan los problemas. Esa definición previa, clara y precisa, la realidad nos demuestra que no es tan así y que llegamos incluso a reformas en el Código Penal que resultan muchas veces ininteligibles o incluso contradictorias con otras normas que ya existían. Tipo y tipicidad. Muchas veces hablamos de esto sin saber la diferencia, ¿verdad? Y aquí se las pongo. El tipo, descripción hecha por la ley penal del comportamiento humano o acción que es socialmente relevante y prohibida. Y aquí, por supuesto, en el tipo, desde ya nos vamos adelantando 2 fases, la subjetiva y la objetiva. Muy importante lo que se conoce como el tipo garantía. El tipo garantía está vinculado con el principio de legalidad y básicamente es la comprensión de todos los presupuestos típicos para poder determinar la existencia de un hecho que es un delito y por lo tanto la imposición de una pena. Y aquí es donde vemos también como tipo penal es la descripción del comportamiento que es prohibido. Es general, abstracta y conceptual. Esto lo tenemos en la parte especial del Código Penal. Y ahora sí, tipicidad, que aquí es donde entra la segunda parte del análisis en cuanto a la conducta que nosotros como operadores del derecho y en el derecho penal tenemos que hacer. Ok, tenemos el tipo penal, la conducta tiene tipicidad y aquí es donde es la coincidencia de la conducta concreta, real, con el tipo, la descripción hecha por el legislador en un determinado tipo penal. Es decir, la tipicidad es cuando ya la conducta se subsume en el tipo. Son cuestiones básicas, pero bueno, como les decía, así fue como me indicaron que tenía que enfocarse. Y nada más para reiterarles esto, para que lo vean, es una abstracción el tipo. El comportamiento es un suceso ocurrido en el mundo material. Y aquí yo les pongo ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el tipo de delito de lesiones, que es herir, golpear o maltratar a otro. Es una descripción abstracta. Y la conducta que calza, por supuesto, es la acción real de golpear a Pedro. Y esto va a tener múltiples formas, pero que lo esencial es que logremos encuadrarlo en el tipo de lesiones. Las funciones del tipo penal, tenemos la función de garantía. Esto ya lo hablamos un poco, el principio de reserva de legalidad que tiene un doble alcance. No hay delito sin ley que lo establezca y no hay pena sin ley que la determine. Por supuesto, aquí también debemos cuestionar la escogencia que se hace de cuáles conductas van a ser consideradas tipos penales, que aquí también podríamos tener una discusión un poco de política criminal de las diferentes manifestaciones que se han venido dando a lo largo de la historia y cómo ha ido evolucionando a una mayor tipificación de conductas que antes se consideraban irrelevantes o que incluso ni siquiera se pensaban que podían llegar a ser un delito. Ejemplo de ello, y lo veremos ahora un poco más adelante, son los delitos informáticos. Y la segunda función del tipo penal es una función motivadora o de motivación.
Esto desde una prevención general positiva, deberíamos de decirlo así, en relación con los miembros de la sociedad, que conozcan cuáles son los comportamientos prohibidos y es de esta forma lograr que se abstengan de realizarlos. Acá no sé qué tanto se ajustará las reformas que se van dando a esa función de prevención general positiva, sino más bien de una función de prevención general negativa. Esas notas introductorias nos sirven para señalar otras cuestiones que son relevantes antes de entrar propiamente al análisis del tipo, que es lo que hacemos. Lo primero, al analizar la tipicidad de una conducta, definitivamente tenemos que considerar en un primer momento cuál es el bien jurídico que pretende protegerse. Y acá es donde, si no tenemos las bases fuertes de que es un bien jurídico, vamos a empezar a tener dificultades para observarlo. Y esto, por supuesto, también tiene relación con el principio de lesividad. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bien jurídico fundamental son esos intereses humanos relevantes de las personas, de la sociedad, como sujetos sociales que requieren protección. Díganme ustedes si lo que sigue encuadra en todas las manifestaciones que tenemos ahora. Solo deberían ser delitos aquellas conductas que afecten intereses humanos. Hay algunos que no son tan así. Y esto porque se desprende o se olvida que el bien jurídico tiene que estar ligado a un concepto personal, es decir, ligado a una persona más los principios limitadores. Esto también va a señalar los bienes jurídicos individuales, sociales, y que también han sido una excusa para tipificar y extender un poco la intervención punitiva del Estado. Y por acá les pongo como último aspecto un mundo cambiante. Ahora estaba yo realizando un análisis sobre los delitos informáticos y por lo menos nuestra legislación, solo España lo está empezando a hacer ahora, ya está pensando en bienes jurídicos que están en el metaverso, qué es una criptomoneda, la tecnología blockchain y, por supuesto, al momento de hacer una reforma legal y luego de llegar a hacer el análisis que tenemos que realizar nosotros como operadores, vamos a tener que pensar en esta situación. Otro elemento relevante es la acción penal. No toda acción es o debe ser sustrato del derecho penal. La acción penal es relevante aquella conducta humana. Ahora esto de acción humana ha venido a tener algún tipo de matiz a partir de lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero igual aquella responsabilidad penal o la acción que hace la persona jurídica o empresa no deja de desligarse a una acción humana. Eso es otro tema que deberíamos de analizar, pero ha cambiado un poco el paradigma. Es exterior, es decir, no son los meros pensamientos, aunque algunos pareciera que sancionan más un modo de vida o gustos, evitable, dirigida a un fin o resultado con repercusiones en el ámbito social. Cuando comenzamos en un proceso penal a analizar la acción, nos cuestionamos todo esto. Si es una acción penalmente relevante, en la experiencia les puedo decir que muchas veces se encuentra uno con conductas humanas que no son penalmente relevantes, pero que han sido sometidas a un proceso penal. Y desde ya les dejo planteados que requiere finalidad y no es un simple acto, un acto reflejo. Acá quisiera preguntarles, ¿cuándo es una acción o cuándo son varias? Y esto no es un tema escogido al azar, sino que se ha presentado se nos han presentado en apelación de sentencia penal algunos casos en donde se falla en la definición y es una pregunta que surge todos los días. ¿Es una única acción o son varias acciones? Eh, Esto desde un concurso aparente de normas, de si estamos en un concurso ideal, si estamos en un concurso material. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? José Albert Molina Araya, que es el que me queda de frente en la pantalla. Cuate, ¿qué opina? ¿Cuándo podemos definir si estamos ante una unidad de acción, si es una única conducta o no? ¿Qué aspectos tenemos que considerar? ¿Y qué aspectos tenemos que llevar entonces a una acusación que estoy realizando como fiscal? ¿Qué aspectos tengo que cuestionarme yo como defensor de la imputación que acaban de hacer? Y por supuesto, como juez, ¿qué tengo que analizar? Muy José. bien. Buenas tardes, don Alberto y todos los compañeros que se encuentran el día de hoy en esta importante exposición. Bueno, indispensable valorar el caso concreto, la unidad de acciones que no son en sentido natural, ¿verdad? Como lo hemos leído en doctrina, sino que se hace secuencia
que haya o que se dé un espacio de tiempo de continuo para hablar de un concurso ideal. Si está dividido un espacio de tiempo importante, días, horas, podríamos hablar de un concurso material. También es importante establecer, para terminar el tema de los concursos, la finalidad de el sujeto activo, de aquella persona que está realizando la acción, para determinar si estamos ante un concurso ideal o un concurso material. Ujú. Muy bien. Efectivamente, unidad fenoménica, es decir, en un mismo espacio de tiempo, que no se pueda o que digamos que no podamos dividirlo, esto también a partir de la unidad volitiva, misma finalidad y en un corto espacio de tiempo, en un espacio de tiempo común se realizan. Vean ustedes que es algo incluso que está en el tipo penal, la acción concreta, pero antes de verlo como el verbo que se realiza, tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿es una o dos? ¿O en qué estamos? ¿Es acción penalmente relevante? Y muchas veces esto se pasa por alto. En todos los estratos, fiscalía, defensa y, por supuesto, los jueces. Lo pasamos por alto muchísimas veces. Voy a seguir compartiendo. Don Alberto, tenemos un Perdón, diga. comentario en el chat. Lo voy a proceder a leer. Don Francisco Arrieta nos indica: en el aspecto sobre el delito de violación, se ha discutido sobre la unidad de acción, cuando el agente activo ejecuta la acción una o varias veces dentro de un mismo periodo de tiempo. La última posición que ha tenido la sala de casación penal, antes se tenía la idea de que tantas penetraciones, llegó el momento a decirse que tantas penetraciones eran diferentes delitos, y luego se dijo que no, que según si era vía anal, vía vaginal o incluso vía oral, eran diferentes delitos, y la última posición que ha sostenido es que se trata de una unidad fenoménica y volitiva, considerándose una única violación. Eso es un claro ejemplo. Muchas gracias, don Francisco, porque efectivamente eso es de todos los días. Esa discusión es realmente interesante y se presenta mucho en ese tipo de delitos. Pero sí, efectivamente, a partir de esos criterios que José señalaba, se ha venido un poco ya a establecer la línea jurisprudencial de esa forma. Para ver qué más. Cuando hay ausencia de acción penalmente relevante, y es que esto tiene una consecuencia sumamente importante, la conducta resultaría atípica. Si no es una acción penalmente relevante, resulta atípica. Causas o presupuestos de ello: fuerza mayor, el caso fortuito, por supuesto, y esto lo que genera es que no se puede imputar objetivamente el resultado por no poder ni preverlo ni dominar el acontecimiento. Aquí, en el supuesto de fuerza irresistible, sé que todos lo recuerdan, pero por supuesto la visa absoluta lo que significa es una ausencia total de voluntad, y la persona básicamente no es dueña de lo que hace. Aquí también tenemos que tener una diferencia con la autoría mediata, ¿verdad? Que en esa sí hace lo que hace, pero lo hace bajo un supuesto que le impide autodeterminarse. Esta fuerza irresistible excluye la acción. Yo les pongo algunos ejemplos. El autor utiliza a la víctima como un instrumento o objeto, simplemente, sin ningún tipo de intervención de la voluntad. Alguien que toma a otro sujeto, van caminando por la calle y lo arroja contra una ventana, es un mero objeto o instrumento. El autor utiliza medios narcóticos para eliminar su voluntad. Alguien al que se le da el famoso suero, la verdad que sí existe, se le da esa sustancia y la persona entonces empieza a hacer manifestaciones, ahí totalmente contrarias a su voluntad, no lo dirige su voluntad. Y esto excluye la conciencia y la posibilidad de formar la voluntad. Vean que ni siquiera hemos llegado a un tipo en específico, ya tenemos muchas cuestiones que analizar. Movimientos reflejos. Acá, al igual que en lo anterior, no interviene la conciencia. Se trata de un mero impulso externo, no actúa vía subcortical o periférica. El golpe en la rodilla es un mero reflejo. Se golpea en la rodilla y ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? La pierna se hace hacia adelante. Una corriente eléctrica, hay una conducta humana, pero no es relevante penalmente, no está dirigida por la voluntad, o quitar la mano de algo caliente. Acá, los que hemos tenido la oportunidad de leer a don Francisco Castillo, saben que él mantiene una posición un poco diferente y señala que esa hay acción penalmente relevante, pero bueno, eso será tema para una discusión posterior. Otros ejemplos de esto, de estados de inconsciencia.
el hipnotismo. ¿Qué pasa cuando una persona está hipnotizada y comete una conducta que en principio resultaría que tiene un encuadre típico? El sueño, un sonámbulo. ¿Qué pasa con un conductor que se duerme? La embriaguez letárgica, que es el máximo grado de intoxicación alcohólica. El desvanecimiento, el delirio, la epilepsia. Y como para que traten de recordar, bueno, no sé si ustedes lo recordarán, no sé qué edad tienen, la mayoría, pero yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de recordar cuando aquel presentador de televisión, Alejandro Rueda, creo que era que se llamaba, él tuvo un desvanecimiento mientras iba conduciendo y creo que había generado unos daños y otras cuestiones ahí, no sé si había atropellado a alguien. Es un caso donde hay inconsciencia, donde no podría imputársele la acción que él realizó como una acción penalmente relevante. Ahora bien, otro tema, de los breves aspectos relevantes que le señalé, íbamos a tocar antes de comenzar con el análisis típico propiamente. La acción por omisión. Aquí básicamente es la omisión de una conducta esperada. Y cuando imputamos, y cuando defendemos, y cuando analizamos en sentencia qué es la acción por omisión, tenemos que establecer en nuestro análisis, en nuestra imputación, en nuestra tesis defensiva, si el sujeto estaba o no en condiciones de poder realizarla, más la obligación de realizar aquella acción. No es un nexo de causalidad, sino más bien es un nexo de evitabilidad. Entonces acá tendríamos, ahora sí, adelantándonos un poquito, la situación típica, la ausencia de esa acción esperada y la capacidad individual en la acción o la posibilidad de realizar la conducta esperada. Y además, una finalidad muy importante, no es solamente omitirlo por omitirlo, es la finalidad de no impedir que el hecho delictivo se lleve a cabo. Otras cuestiones importantes, los nexos de causalidad. Y acá empiezan también los problemas que se dan mucho en la práctica. Recordemos, una acción con un resultado. Si lo llevamos a la cuestión típica, que la acción que realizó el sujeto haya generado, primero, encuadre y haya generado un determinado resultado. Y y eso genera, por supuesto, que le sea atribuible. ¿Cuántas veces nos cuestionamos en algunos casos esto? Causalidad alternativa. Varias condiciones independientes actúan de forma conjunta, cada una para la producción del resultado. Y aquí una característica es que todas son efectivas al mismo tiempo para causar el resultado. ¿Y cómo dilucidamos esto? Si suprimimos una de esas causas, si suprimimos cada una y el resultado se mantiene, es causa, se le atribuye. ¿Cuál es el claro ejemplo que los libros señalan? Sé que todos que han estudiado lo van a recordar. El sujeto A que pone veneno en el vaso de C, B pone veneno en el vaso de C y al final de cuentas C termina falleciendo. Y la dosis que cada uno puso de ellos era, por supuesto, suficiente para generar la muerte de él. Causalidad acumulativa. Varias condiciones independientes actúan de manera conjunta para el resultado. Bueno, acá ya nuevamente cito el ejemplo del veneno, pero aquí es importante, más que lo anterior, es si el segundo sujeto que actúa genera una nueva serie causal que produjo el resultado, el primero quedará excluido. Por supuesto, si nos vamos a qué generó realmente el resultado, sería el segundo nexo causal que se presentó. Pero eso sí, A responde por los delitos que hubiese causado previamente. Acá yo les pongo un ejemplo que yo viví como defensor público en Quepos. Se trató de una pelea, una riña entre varias personas y en una de esas la persona que yo defendía tomó una piedra grande, la tiró contra la policía lo subió a un carro de cajón, a un pick-up que no tenía barandas ni nada, y según lo que manifestaban los testigos, el sujeto iba pegando la cabeza, la base del cráneo, lo iba pegando en el borde de la patrulla de fuerza pública. Se lo llevaron al hospital de Quepos, en el hospital de Quepos le hicieron un mal diagnóstico
Lo dejaron ahí unos días, le dieron la salida, el tipo volvió porque se sentía mal, lo mandaron a San José, le hicieron una placa mal hecha. A los días se dan cuenta que el tipo sigue mal porque le empieza a salir pus por uno de los oídos y él muere por una meningitis bacteriana. Entonces vean ustedes que aquí hay una situación que definitivamente nos lleva a analizar el nexo de causalidad antes de cualquier cosa. ¿Qué fue lo que generó la muerte del sujeto? ¿Qué fue? ¿Fue la piedra que le golpeó en la cabeza? ¿Fue la actuación de la policía? ¿Fue la mala praxis en el hospital de Quepos? ¿Fue la mala praxis en el hospital del Valle Central? Bueno, por ahí, en un primer momento, a la persona que yo representaba lo habían condenado por homicidio, se fue en alzada y al final se indicó que él no podía responder por el homicidio por esta situación particular, que está ligada de las causalidades, de los nexos de causalidad, que además está vinculada a los cursos causales atípicos. A lesión a B, pero el médico C hace mala praxis y B muere por ello. Entonces vean ustedes que hay varias cuestiones que tenemos primero que despejar para saber realmente cuál es la relación de causalidad. En la mayoría de las delincuencias que vemos nosotros en la práctica penal no se presenta tal complejidad, pero hay algunos casos en los que sí, y cuando eso se presentan es que presentamos falencias. Ahora bien, vamos, ¿hay preguntas hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Hay No una logro. consulta en el chat. Ajá. Veamos si hay manos levantadas. No hay manos levantadas. En el chat, don Francisco Arrieta nos consulta. Ya tenemos una mano levantada. Voy a terminar de leer esta pregunta y le damos la palabra. Si yo como persona civilmente hablando no brindo auxilio, ejemplo, la intervención en un asalto, esto, teniendo la posibilidad y herramientas para hacerlo, ¿es una acción por omisión? El del sujeto que está viviendo el asalto y no interviene. En realidad debemos de cuestionarnos, ¿tenía él la obligación de intervenir? Era una persona, vamos a ver, tenía una posición de garante en relación con algún bien jurídico que se iba a lesionar. En realidad, me parece que en el supuesto así fáctico que lo plantea, me parece que no había ninguna obligación y por lo tanto no podría endosársele ningún tipo de responsabilidad. Distinto es que sea alguien que está en una posición de garante, ¿verdad? Que habría que ver hasta qué tanto le puede alcanzar eso al momento de que se le pretenda atribuir. Hay alguien que tiene la mano levantada, pero no logro ver quién es. Si gusta, Sí, abre el señor. micrófono. Don Gabriel, ¿puede proceder, don Gabriel David? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Muchas gracias a todos los presentes. La consulta va dirigida respecto a todo este elenco de situaciones que usted acaba de relatar y están muy interesantes, pero mi pregunta va orientada respecto a este tema de la imputación objetiva, porque yo veo que esos nexos de causalidad están muy ligados a la imputación objetiva y no sé, digamos, veo que particularmente muchos tribunales de apelación, por ejemplo, doña Rosaura Chinchilla Calderón, tienen una posición dominantemente de no utilizar la imputación objetiva. Entonces, la consulta va dirigida respecto a qué le parece a usted el análisis primordial de la imputación objetiva en esta parte tan importante de la teoría del delito como lo es la tipicidad, para que tal vez nos oriente mejor, porque yo en mi posición veo demasiado importante precisamente esos nexos de causalidad, pero veo, como les repito, una posición meramente de negar, por decirlo de alguna manera en la práctica, la imputación objetiva. No sé si se entiende mi consulta. Sí, la entiendo, David. De hecho, la crítica que se ha hecho siempre a esta teoría es que con ella muchas veces se utiliza para ampliar la posibilidad de sancionar una conducta. O sea, en lugar de ser un criterio o un instrumento de limitación, de imputación de determinadas conductas, se trata, en lo abstracto que es, se trata más bien de abarcar más conductas. Ahí donde está la crítica, y por eso es que muchas personas son contrarias o incluso dicen que no se puede aplicar. Definitivamente, David, yo sí comparto con usted que en los nexos de causalidad es necesario aplicar teoría de la imputación objetiva. Por supuesto, ¿quién crea el riesgo? ¿Es un riesgo permitido o no es permitido? ¿Cuál es la relación de causalidad? ¿Cuáles son si se presentan o no aquellos correctivos a la imputación objetiva? Hay que aplicarlo.
pero como le digo, siempre teniendo cuidado, por supuesto, de que no sea para ampliar el tipo. Es que ese es el problema que se presenta. Si lo hacemos bien, me parece que no habría ningún problema. Ahora, no, los tribunales de apelación, tengo que decir, no es cierto, por lo menos no conozco y no me ha tocado integrar con personas que lo nieguen de forma, o que lo señalen de forma tan tajante el negar la aplicación. Pero sí, más bien, la crítica va a eso. No se puede utilizar para ampliar y tratar de que todas las conductas quepan ahí. ¿Tenemos otra pregunta? No sé de quién. Hay una mano levantada, don Rodrigo Calvo García. Adelante, don Rodrigo, tiene 2 minutos para hacer su consulta. Tiene el micrófono apagado, don Rodrigo. Listo. No le escuchamos, don Rodrigo. No se le escucha. Bueno, si quieren, mientras don Rodrigo lo soluciona, una persona, Melanie Fallas, de la defensa. Don Rodrigo, ahí lo vi. Creo que ya por lo menos, bueno, se me perdió la imagen. Ok, bueno, Melanie Fallas señala, refiriéndose a la cuestión del sonambulismo, si existe a nivel de medicatura forense alguna práctica especial para el diagnóstico, o si hay algún caso en nuestra jurisprudencia. No lo conozco, pero partamos de algo, el principio de libertad probatoria. Entonces, no sé si existirá primero una pericia como tal que pueda determinar eso. Sin embargo, a partir de otros elementos de prueba, me parece que sí podría considerarse. Por ejemplo, el expediente médico clínico que tenga esa persona a lo largo del tiempo, qué pasó en el caso concreto, si hay testigos, no hay testigos, o sea, son muchas cosas. Sé que para la defensa las cosas normalmente están cuesta arriba, lo viví durante 10 años que estuve en la defensa, pero digamos que no está cerrado, nada más hay que tener un buen análisis de cómo podríamos hacerlo. Don Rodrigo ya logró conectarse. No, ok. Acaba de escribirlo en el chat. Voy a leerlo. En el caso de Quepos, nos indica don Rodrigo cómo se resolvió la conducta residual de su representado. Tentativa de homicidio. Entonces, no le pudieron atribuir el homicidio consumado, pero sí lo dejaron tentado, porque lo que les decía, responde el sujeto A, o sea, el primero que echó a andar aquella cadena, responde por los delitos que sí haya, o que se le puedan atribuir, ¿verdad? Y en ese caso fue tentativa de homicidio. Le quitaron el homicidio consumado y lo dejaron como una tentativa, que me pareció al final de cuentas por la dinámica del hecho concreto, como se dio, me parece que era lo adecuado, porque sí se lograba determinar incluso el ánimo necandi, ¿verdad? Pero ya aquella situación imprevisible que ocurrió después, definitivamente le era imposible de atribuir. No sé si tenemos otra mano levantada, me parece que fue que dejaron alguna mano levantada. Es la misma de don Rodrigo, Ok. voy a proceder a bajarla. Perfecto, voy a seguir compartiéndoles. Ahora bien, tipicidad dolosa. Luego vendremos con la tipicidad culposa, que también es muy interesante porque a veces la dejamos en el olvido. Realmente pareciera que es como menos importante y no lo es. Tipicidad dolosa. 2 fases, por supuesto, la objetiva o tipo objetivo y la fase de subjetiva o tipo subjetivo. De una vez, tipo subjetivo en donde analizaremos, por supuesto, los errores de tipo. El tipo objetivo. Primero, es un elemento externo a la psiquis del autor. Esto nos lleva a la consideración de la acción exteriorizada. Es la descripción objetiva de la actividad humana. Ya ahí también pusimos un asterisco, también podría ser de la persona jurídica, externo material que efectúa el sujeto para concretar un objetivo, es decir, un fin que tiene en mente. Y aquí es algo que yo siempre utilizo, o que he utilizado en mayor medida desde que hace 10 años me pasé a la judicatura. Esto es lo que tenemos que analizar desde mi consideración, es lo que tenemos que analizar al momento de determinar si una conducta objetivamente encuadra en un tipo penal. Sujeto pasivo, sujeto activo, nuevamente volvemos a la acción como un verbo,
ya no, si es una acción penalmente relevante, supongamos que ya pasamos ese primer filtro, sino más bien como el verbo, la acción concreta que está establecida en un tipo penal, cuál es el bien jurídico tutelado, porque esto también nos va a llevar a la consideración, por ejemplo, de si se lesionó o se puso en peligro, si hay intujuricidad material o no la hay. La situación de hecho va a estar compuesta por los elementos descriptivos y los elementos normativos. Elementos descriptivos, la simple comprensión por medio de los sentidos, no requieren ninguna valoración ulterior, y los normativos que se llena de contenido, por llamarlo de alguna manera, a partir de una valoración normativa. Tenemos que complementarlo. Ahora les voy a poner un par de ejemplos de delitos informáticos para que tratemos un poco de ver si logramos darle respuesta a esta valoración de elementos normativos. Ya hablamos un poco del resultado, que está, por supuesto, ligado al nexo de causalidad. Todo eso tenemos que señalarlo en la acusación, cuestionarlo en la defensa y ponerlo en nuestras sentencias. Y, como jueces de apelación de sentencia, revisar si todo eso está puesto en una sentencia de un juicio. Los medios, lugar, momento de la acción. Todo esto puede cambiar si se está ante uno u otro delito, si tiene alguna consideración de agravante o no. Y tenemos que señalarlo de forma clara. Yo, en lo particular, yo tengo un esquema impreso en donde tengo cada una de estas cuestiones para que no se me olvide. A veces uno considera, bueno, cuando estoy de juicio, a veces uno piensa que de todo se va a acordar, y definitivamente es mejor tenerlo por ahí. Por eso yo le señalo esto, me parece que se pueden hacer un esquema y van complementando cada uno de esos. Al momento de analizar un tipo penal, me parece que es adecuado. Vean esto, a ver quién lo quiere analizar a partir de lo que les acabo de poner. Y con algo que está muy de moda, con esto de Conti y de los otros hackers que andan por ahí. Espionaje informático. Se impondrá prisión de 3 a 6 años al que, sin autorización del titular o responsable, valiéndose de cualquier manipulación informática o tecnológica, se apodere, transmita, copie, modifique, destruya, utilice, bloquee o recicle información de valor para el tráfico económico de la industria y el comercio. Voy a ponerlo espero que lo hayan podido ver. ¿Cómo analizamos ese tipo? Se los pongo a propósito porque no es algo, digamos, sencillo, por supuesto. ¿Cómo hacemos una acusación en relación con ese tipo? O más interesante, este otro. No se los voy a leer, por supuesto, pero es la instalación o propagación de programas informáticos maliciosos, que es justo lo que está sufriendo ahorita el gobierno. Vean ustedes la regulación que hace el legislador, y lo podemos ir viendo por acá. Quien sin autorización y por cualquier medio instale programas informáticos maliciosos, y de aquí ya tendremos que irnos cuestionando. Primero, sin autorización. ¿Quién da autorización? ¿Quién tiene autorización? Tenemos que definirlo. Por cualquier medio. Es un término totalmente abierto. ¿Y cómo complementamos eso? ¿Qué es cualquier medio? Ahora, programas informáticos maliciosos. Sabemos algunos de los que está acá cómo definirlo. Ojo, normalmente, y les digo, en jurisprudencia no encontré absolutamente nada de estos dos tipos que les acabo de poner. ¿Qué es una red informática? ¿Qué es un sistema telemático? ¿Una red informática o una red telemática? Contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Vean ustedes que no es sencillo, y si nos devolvemos al otro, espionaje informático, manipulación informática. ¿Cuándo estaremos en presencia de una manipulación informática o tecnológica? Y luego vienen los verbos: apoderar, transmitir, copiar, modificar, destruir, utilizar, bloquear o reciclar. ¿Cómo es que se recicla información? ¿Cuál información tiene valor para el tráfico económico de la industria y del comercio? ¿Qué opinan? Deben para ver, ya no dejé de compartir. Ya. ¿Cómo le damos contenido a ese tipo? ¿Dónde? ¿A dónde recurrimos? ¿A dónde recurrimos si queremos complementar, por ejemplo, los delitos informáticos? ¿A qué instrumento? ¿A dónde están esas definiciones? Y más importante, ¿de dónde nació esta nueva regulación costarricense?
si les toca un caso de espionaje informático, ¿cómo le van a dar contenido? Ya sea como fiscal o como defensor o como jueces, ¿cómo van a fundamentar esas cuestiones? Bueno, les pongo estos ejemplos porque me parecen, primero, muy actuales, y lo segundo, señalan que tenemos que complementarlos con un estudio global, general, de nuestra normativa y de cuestiones internacionales. A veces el tiempo no alcanza, definitivamente, en nuestra labor, pero eso es lo que lleva a errores. Por ejemplo, en delitos informáticos es básico entrar a analizar el convenio de Budapest. 2000 o 2001, no recuerdo bien, más conocido como Convenio sobre Ciberdelincuencia, y la interpretación que se ha hecho de ese mismo convenio. Ahí están muchísimas de las definiciones que acabamos de leer y que no sé si nos sorprenden, pero que sí nos llaman a reflexión de si tendremos la capacidad en este momento de darle contenido a eso. Y esto es, como les decía, son falencias que hemos cometido, situaciones, no solo en los delitos informáticos, porque como les digo, es algo realmente nuevo, pero sí en otro tipo de delitos que parecieran más sencillos y muchas veces por la cantidad de trabajo o por pereza lo dejamos pasar. Y entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, acusaciones en donde en un robo no describen algún elemento básico de un robo o de un hurto, que es el delito que podríamos decir es como el más común. Y sin eso, vamos a la otra parte. Si no me están imputando el tipo completo, luego, ¿cómo va a pretenderse una condena si la imputación no describe una conducta que está descrita en un tipo? Es decir, no es típica. Y aquí es donde vienen entonces otros problemas. Cuando entonces el tribunal de juicio, porque tiene por demostrado un hecho, también se extiende en sus funciones, complementa la acusación agregándole los elementos que le faltaron y por supuesto se viene la violación al principio de correlación entre acusación y sentencia, la sorpresa para la defensa y muy probablemente eso termina con una anulación del fallo de instancia. Claro, conozco también que hay corrientes que tratan de sostenerlo, pero bueno, no debería ser de esa forma y definitivamente el análisis de estos elementos tenemos que plantearlo en cada una de esas situaciones. José. Tiene el Disculpe, micrófono apagado. sí, se me... lo que estaba viendo de la exposición, Alberto, es que esos dos tipos penales son sumamente abiertos, pero al parecer eso es un problema, bueno, que como dice usted, hay que complementarlo internacionalmente y hasta con doctrina, porque son temas muy novedosos y a veces eso viene a jugar un papel importante para la persona que está siendo imputada porque le deja muy abierta la posibilidad de interpretación al mismo juzgador que, a pesar que estamos claros que somos objetivos al momento de resolver, de como no está debidamente, no es un tipo penal cerrado, entonces sí se prestaría, pensaría yo, y hay que verlo con mucho cuidado, a la eventual interpretación amplia que podría perjudicar los intereses de la parte imputada. Y esto me parece que es un problema legislativo. No sé qué le parece a usted, Alberto. Sí, por supuesto, es la mala técnica legislativa, pero ojo, más allá de que sea por mera negligencia, muchas veces yo creo que es a propósito. Definitivamente, ustedes bien saben que se legisla con criterios de conseguir votos y demás en muchísimas de las materias, y el dejar un tipo abierto o en blanco algunas veces responde a un interés particular en ello, y básicamente es que ninguna conducta se escape. Es un Pero tema, ya sí, hemos pasado por sala constitucional, se ha cuestionado la validez de los tipos en blanco, de los tipos abiertos, de los delitos de peligro abstracto, concreto, y todo sirve, todo sirve. Mientras sea para condenar, todo sirve. Y esto no nos tiene que eximir de la crítica que tenemos que hacer como operadores del derecho. En el caso de los jueces, recordemos la independencia que tenemos y el análisis que debemos de hacer, pero por eso es lo importante de tener claridad en estos primeros aspectos para poder llevarlo a la práctica. Seguiré compartiendo, vamos a ver. Un segundo. Ok, pasamos a la otra fase del tipo doloso, que es el tipo subjetivo. A ver.
El tipo subjetivo básicamente lo que nos da es la descripción de las exigencias volitivas y cognitivas. Está integrado por el dolo. Estamos hablando de tipicidad dolosa, ¿verdad? Está integrado básicamente por el dolo. Aquí ya partimos de un elemento interno a la psiquis del autor. ¿Qué es lo que quiere? O sea, ¿qué es lo que conoce y cuál es su voluntad en el caso particular? Y según la estructura que tenemos, por supuesto, partimos de un tipo complejo en donde el dolo y la culpa se ubican en la tipicidad, con un concepto finalista de acción. El dolo, muy básico, conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo. Todo aquello que acabamos de discutir, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cuál es la acción? ¿Cómo complemento este elemento normativo o este elemento descriptivo? Todo eso tiene que conocerlo el sujeto activo de la conducta. Ahora, si nos vamos nuevamente a los dos ejemplos que acabamos de poner de delitos informáticos, vean que ya se presentan serias dificultades para poder decir que el sujeto conocía cada uno de los conceptos que ahí están. Esto nos va a llevar a discusiones muy importantes. Hoy que vi que decían que participaban costarricenses en el hackeo a la caja, si estas personas que participaron conocen o podría llevarse a pensar que tenían el conocimiento y voluntad de realizar esa conducta, o si no existía. Ya lo veremos un poquito con los errores. Y por supuesto en el dolo coincide lo que pasó con lo que yo quería. Es sencillo, el problema son los casos que se empiezan ya a complicar un poquito. Desde ya, por supuesto, vamos a ver si me adelante un poquito. En Costa Rica, si nosotros vemos, bueno, y seguimos y leemos a Castillo y otra doctrina, nos encontraremos con dolo de primer grado, con dolo de segundo grado. En realidad, para nosotros lo que importa es poder diferenciar con un dolo entre un dolo directo, un dolo eventual, y el dolo eventual diferenciarlo de la culpa con representación. Eso es lo que tenemos que tener. Por ahí yo me encontré hace unos días una sentencia que hablaba de dolo directo de primer grado y segundo grado. Eso en nuestra realidad jurídico costarricense está de más. Si ustedes ven la estructura del Código Penal nuestro, no tenemos esa división en grados de dolo. Simplemente un dolo directo, dolo eventual y lo de las culpas. En cuanto al elemento cognitivo, ¿qué es lo que ustedes, me imagino que sí, pero sería la pregunta, todos nos hemos cuestionado qué es lo que el sujeto tiene que conocer? Es las circunstancias del hecho, pero no solo eso, la previsión del desarrollo del suceso. Es decir, hago una determinada acción, pero también tengo que saber cuál va a ser el desarrollo que va a tener ese sujeto, ese suceso. Y ahora vamos a ver un poquito sobre los cursos causales imprevisibles también. ¿Cómo tiene que ser el conocimiento? Actual, efectivo, avalorado, de las agravantes y atenuantes. El conocimiento normal que podría tener un lego, pero tiene que conocerlo. Vean ustedes, es de toda la tipicidad objetiva más la previsión del desarrollo del suceso. Me parece que hay una pregunta. Sí, señor, doña Eugenia María Ponce nos comenta, es muy interesante el reproche penal hacia los sujetos que participan en las estafas informáticas y que su participación es disponer de un número de cuenta bancaria para ser receptor del dinero sustraído de manera ilícita. Gracias por la pregunta y más que la pregunta por traernos a la realidad algo que ocurre. Tenemos un call center en la reforma dedicado a eso, pero primero es muy difícil determinar adentro quién fue. Lo que nos llega a los tribunales, los que son jueces acá, defensores o fiscales, lo que llega a tribunales, sabemos que difícilmente va a estar alguien de la reforma o va a estar alguien importante en esa estafa. Al que se agarra es al que fue al cajero a sacar la plata, el que prestó la cuenta. No les puedo decir cuántos casos así hemos tenido. Es lo que se llama también en doctrina como el mulero. Al final de cuentas es alguien que presta una cuenta y los juicios normalmente se reducían a esto, muy hábilmente planteado por la defensa pública, por supuesto, que la persona que prestó la cuenta no sabía qué era lo que estaba pasando. Es decir, que desconocía los elementos de la estafa, ardid del engaño y querer perjudicar a alguien. Volvemos ahora a otra cuestión que señalaron antes, de prueba. Bueno, se aportó prueba de que sí sabía
de que sí sabía que estaba participando de una estafa. Porque normalmente lo que se dice es, ¿quién presta una cuenta? ¿Quién presta una cuenta a un desconocido? Eso es un argumento que de la experiencia uno podría valorarlo, pero ¿cómo complementamos el elemento cognitivo y volitivo? Porque las personas pueden decir, sí, a un desconocido. Recuerdo un caso de Limón en donde a una muchacha necesitaba de dinero, le dijeron, vea, préstame la cuenta y yo le regalo 20,000. Y ella dijo, me dijeron que me iban a dar 20,000 pesos y yo presté la cuenta, me quedé ahí a la par del cajero y me dijeron, ya saque la plata, la saqué y se la di. Y ella no niega haber sacado la plata, haber estado un desconocido, haber obtenido un lucro, pero eso no nos puede permitir derivar que era parte de la estafa. O sea, podría pensarse como una posibilidad, pero nos alcanza para atribuírselo, nos alcanza para decir que ella conocía los elementos del tipo. Y ojo, acá tal vez estoy haciendo un poco de defensor. Ahí corté el cordón umbilical y demás cuando yo entré al Poder Judicial, pero no es tanto eso, sino que es las dificultades en este tipo de delitos además y las malas imputaciones. Si nos cuestionáramos como fiscales, esto que les estoy diciendo, ustedes no creen, yo sí creo honestamente que serían mucho menos las acusaciones que se harían de este tipo de delitos en contra de esos sujetos. Al final, ¿qué se va a juicio? Si sacáramos un análisis estadístico, casi que me atrevo a decir que prácticamente la mayoría son absolutorias. Y parte mucho de esto, la estrategia es esta, el elemento del dolo, del conocimiento y voluntad. Bueno, seguimos para avanzar un poquito. Ojo, con la pandemia, los números que presenta el OIJ crecieron de una forma impresionante en cuanto a este tipo de delincuencia, por si pueden verlo. El elemento volitivo, teniendo un conocimiento con todas estas características que está acá, decido realizarlo. Eso es el dolo, es realmente una cuestión sencilla. Sencilla entre comillas. Les pongo otro caso que por ahí nos llegó. Un sujeto se acerca, voy a quitar aquí para dejar de compartir, por lo menos así veo a las dos personas que tienen la cámara puesta, por lo menos que me salen a mí. Un sujeto se acerca a un lugar en la madrugada, un portón que es de un negocio, rompe el candado, se mete. Y cuando se metió, cuando estaba ahí adentro, lo agarran. ¿Qué delito hay ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Qué aplicamos para poder decir que estaba el elemento, X elemento de un determinado tipo penal? Por ahí se los dejo, pero vean que también en casos que ocurren todos los días, se nos van presentando dificultades. Don Carlos Cartín dice que daños. No estoy tan seguro. ¿Para qué? Si nada más eran daños, ¿para qué voy a entrar a la propiedad? ¿Pero qué era? Que estábamos ante un robo, estábamos nada más ante una violación de domicilio. ¿En qué es en lo que estábamos? Y aquí, claro, vean que la dificultad viene a partir también de los elementos de prueba. Esto, que no es tema ahorita relevante, sí también nos tiene que llevar a pensar en qué técnicas de investigación estamos empleando. Y yo como fiscal, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí, la presentación se les va a enviar. Seguimos. Perdón, aquí voy a compartirles. Hay un par de comentarios, don Alberto. Doña Stacy Álvarez nos indica violación de domicilio. Don Luis Diego Mena nos indica violación de domicilio en concurso ideal con daños. Y David Chavarría, no hay tentativa de robo. ¿Vieron qué cantidad de respuestas tenemos a un simple cuadro fáctico? Y así eso también se presenta en las sentencias y en las acusaciones. Este caso de entrar y que los agarren antes de que puedan hacer cualquier tipo de acto, de manera muy, muy particular, lo he visto en los últimos 2 meses 2 veces y con resultados distintos. En algún momento tentativa de robo, en otro momento absolutoria y fueron 3 veces. Y en otro momento era una violación de domicilio. Entonces, es muy particular, pero claro, por eso les decía, las técnicas de investigación y los elementos de prueba que tengamos para sostener la existencia de un determinado dolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Ok, seguimos con esto. Lo que les decía antes, dolo directo, creo que no tenemos mayor dificultad. Los problemas vienen en cuanto al dolo eventual. El sujeto no persigue directamente la realización de ese delito. Duda si se va a producir o no el resultado, porque si él no duda, estaríamos en un dolo directo, o de si tiene causa justificación o no, pero decide actuar y lo acepta como probable. Si lo acepta como una realidad, ya pasamos a un dolo directo. Lo ve como necesario y posible, y de igual forma el dolo eventual marca una decisión expresada contra un bien jurídico. De dolo eventual tendríamos cualquier cantidad de ejemplos. Pensemos en un sujeto que va a tirar una bomba para matar a una determinada persona en un lugar que hay muchas otras personas. Podría ser incluso un dolo directo, sabiendo que va a producir la muerte de todos los demás, o un dolo eventual. Al final de cuentas, esto sí es importante también que se plantee en las acusaciones, que la defensa lo revise y que los jueces puedan establecer bien qué tipo de dolo se está haciendo. A veces la defensa alega, y lo he visto con resoluciones diferentes de apelación, que el tribunal condenó por dolo eventual y que la acusación venía por dolo directo. Y creo que cada caso concreto decidirá si es una situación relevante y que podría generar sorpresa. Pero esto sí es muy importante que lo tomen en cuenta. Como les decía, a veces lo dejamos pasar en cómo lo acusaron y cómo yo debería tenerlo por demostrado en una sentencia. Vamos un poquito ahora a causas de atipicidad. Aquí hay una pregunta. Kimberly, perdón. Bueno, a mí no me aparece el nombre, pero nos indica importante también tomar en cuenta la motivación del delito. Sí, por supuesto, que son los elementos subjetivos distintos al dolo, ¿verdad? Y esto también podría presuponer la relevancia o no para un agravante o para incluso que encuadre en un tipo específico. En las causas de tipicidad o los errores de tipo es básicamente la ausencia de los elementos, en general, causas de atipicidad, ausencia de elementos objetivos, y en los errores de tipo es la ausencia de los elementos subjetivos del tipo que acabamos de venir a ver. Ausencia de elementos objetivos, no están estos. Podría ser, por ejemplo, que no hay acción. Ahora lo que les decía de lo importante del bien jurídico tutelado, puede que no haya lesión o puesta en peligro de aquel bien jurídico que logramos discernir en un tipo concreto, y por supuesto esto va a ser una de las causales de atipicidad, igual que lo que les señalé de la acción penalmente relevante o irrelevante. Pero ahora, pasando a uno de los temas que también se me pedía que se tocaran, son la ausencia de elementos subjetivos. Ok, ¿qué ausencia tiene que ver? Esos son los errores de tipo. No existe el dolo o el elemento subjetivo requerido. Es decir, afecta el conocimiento y la voluntad. El sujeto no conoce o tiene un conocimiento falso del tipo objetivo. Esto, aquí es importante también considerar si la situación, si es un error de tipo vencible o invencible. Si la persona, esto en el tipo vencible, si la persona ha cometido la conducta por una falta al deber de cuidado, podría, si está así tipificado, responder por un delito culposo. Y en ese tipo vencible, básicamente, hay que señalarlo de esa manera. Las circunstancias particulares del sujeto y del evento, si permiten que pueda determinarse que era un error vencible. Y el error invencible, aquí sí excluye el dolo y cualquier tipo de responsabilidad. El sujeto no había forma de que saliera de la situación equivocada en la que estaba. El error en el objeto, o conocido también como error en la persona. La acción confunde la identidad y características del sujeto pasivo. No confunde el objeto sobre el cual dirige la acción concreta, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro.
sino que lo que confunde son la identidad y las características de ese sujeto que resulta lesionado con la acción que él realizó. La acción recae sobre un objeto diferente al que tenía, debiendo verse si eran equivalentes. Y aquí tenemos que ver también si hay relevancia o hay irrelevancia. Por ejemplo, error en las características o en la identidad. Es relevante dar muerte al padre creyendo que era un extraño. ¿Por qué creen que esta situación sí resulta relevante? En ese caso particular, en el error en las características o error en el objeto, ¿por qué sí es relevante que yo le dé muerte? Es un agravante. Ajá, correcto. Efectivamente, ahí sí es relevante porque el sujeto no tenía el conocimiento ni la voluntad de dar muerte a su padre. Le termina dando muerte, pero creía que era un sujeto distinto. Y resulta irrelevante, por ejemplo, que yo ataque o quiera dar muerte a mi padre y a quien doy muerte es a mi madre. Presentan ambos la misma característica y por lo tanto el error en el objeto no tiene ningún tipo de afectación. ¿Alguien más con algún ejemplo de error en el objeto? Ya Magda nos respondió. ¿Alguna otra pregunta? No, era más preguntando por la grabación. Ok. Después del error en el objeto, podríamos hablar sobre error sobre el nexo causal, que se los decía ahora. El dolo es conocimiento de los elementos objetivos más la previsibilidad de cómo se va a desarrollar el suceso. Vean este caso, no sé qué opinan, tal vez sería como devolvernos un poquito a lo que ya hablamos. Sí. Y esto es un caso de penal juvenil, una persona menor, y tiene relevancia que sea una persona menor de edad. Una persona menor de edad tiene un pleito con una persona, otro sujeto del barrio, también menor de edad, y cuando están uno frente al otro, el menor toma un cuchillo que andaba y agrede a la otra persona que estaba como cercano a una bicicleta o recostado a una bicicleta y lo hiere en la pierna. Y le mete el cuchillo en la pierna. El menor se va y el ofendido o el agraviado queda ahí, le laceró la aorta, ¿no? Y muere por exsanguinación en el hospital. ¿Cómo le atribuimos ese delito al menor? ¿Qué hay ahí? ¿Hay dolo directo? ¿Hay dolo eventual? ¿Hay un homicidio culposo? ¿Qué opinan? ¿Cómo resolvemos ese caso? ¿Qué es lo que hay ahí? Y les indicaba que es menor de edad porque tiene algo muy importante, ¿verdad? Las características personales del sujeto. Distinto es que usted me diga, creo yo, a mi parecer, que quien realiza la acción es un médico o cirujano, por decirles algo. ¿Cómo complementamos el elemento cognitivo y volitivo? Don Gabriel Calderón nos indica homicidio simple y don Luis Diego Mena, primero determinar la edad para detectar si es inimputable. No, tenía 16, o sea, estaba dentro de la edad de que puede ser sujeto de homicidio especialmente atenuado por el fin de lesionar. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo Sí, las resuelven? penas, en Perdón. lo personal, las penas, pues obviamente por ser un menor de edad, pues ya sabemos que opera el sistema de penal juvenil, ¿verdad? Las penas por sí van a ser menores. Tal vez pues el menor acá actúa con un dolo eventual, diría yo, tal vez lo quería lesionar, pero no previó el resultado de una muerte, porque tras de eso la herida que se causa es en un lugar que tal vez uno no dice, bueno, es un lugar donde definitivamente puede ocasionarse que la persona se desangre. Entonces, en lo personal yo diría que un dolo eventual. Eso lo que nos explica sería más de una preterintención, un delito preterintencional, querer lesionar y generar un daño más grave. Por ahí alguien puso dolo eventual. ¿Cómo Tenemos complementaríamos? varios Ajá. comentarios. Sí, ahí la leí, Álvaro, todos van enfocados en lo mismo. Listo. Dolo eventual o homicidio simple. El punto es cómo lo complementamos desde esto que estamos tratando de analizar.
Si a ustedes los ponen a realizar una acusación, por decirles algo, o los ponen a realizar una sentencia, ¿cómo lo fundarían ustedes? ¿Qué haríamos? Es que vuelvo al inicio de la presentación, la importancia de poder establecerlo de forma clara. Y ahí, ¿qué fue esto? Está compartiendo su propia pantalla. Sí, estoy viendo, ¿qué es esto? Tiene que dejar de compartir y luego se acomoda. Sí, no sé qué pasó. Ya, creo que ya. Me parece que ya, ¿verdad? Listo. Sí, no sé qué pasó. Bueno, son ejemplos que han ido ahí ocurriendo, ¿verdad? Y que resultan relevantes para lo que tenemos que analizar. Al muchacho, para no dejarlos con la respuesta inconclusa, al final lo condenaron por homicidio simple y establecieron un dolo eventual. Lo que pasa es que yo siempre me he cuestionado, ¿podía una persona menor de edad realmente tener esa previsibilidad, digamos, ese conocimiento de que si le metía el cuchillo en una pierna podía la persona morirse? Que fue lo que yo siempre me cuestioné. Al final de cuentas, bueno, yo era el defensor, sí se mantuvo la condena por un dolo eventual. Seguimos. Perdón, don Alberto, sí, aún está compartiendo pantalla. Es que ya no, Pantalla la suya propiamente. pero me parece que no estoy compartiendo, qué raro. No me aparece, don Álvaro. O sea, yo aquí toco el botón de compartir y no estoy compartiendo nada. No ¿No está será que alguien, compartiendo. no sé si es alguien más bien que lo está compartiendo? Me aparece Listo, voy a revisar. Daniela Rojas, me parece. Sí. Un momento para, entonces. Doña Daniela, ¿usted podría, por favor, dejar de compartir la pantalla que está presentando en ese momento? Muchas gracias. Ya, listo, gracias, ok. Creo que como vamos más bien nos va a sobrar tiempo, así que vamos a dejar bastantes preguntas para el final, espero. ¿Por qué no se aplica la preterintención? Porque se estableció por medio del dolo eventual que la intención del sujeto era darle muerte. No lesionarlo y se le fue la mano, por llamarlo de alguna manera, y lo mató, sino que se decía que era darle muerte. Eso fue lo que establecieron. Deben para ver si logro compartir. Y ahora sí. Ok, error sobre el nexo causal, la ratio causae. Autor representa la forma en la que se va a dar el hecho, pero este no coincide totalmente con el curso seguido, luego de que él realizó. Y aquí viene si la desviación es esencial o no es esencial en el curso causal. Esto también nos lleva un poco al ejemplo que les puse de Quepos. Si se dio una desviación esencial o no esencial en el nexo causal. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se pone es en cuanto al esencial, porque se rompe la relación entre el riesgo y el resultado, es el sujeto que le mete un balazo a otro, llega a la ambulancia se va, se choca y se mueren en el choque. Entonces por ahí hay un error también, él no podía venir a prever eso. En un determinado momento, en ese caso de Quepos que les conté, llegó a determinarse que el sujeto era capaz de prever prácticamente todo en la sentencia que se dictó en un primer juicio. Por supuesto que fue anulada. Ahora, una desviación no esencial porque no se modifica el resultado. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Una desviación no esencial en el nexo causal del libro. Yo sé que lo han leído. Porque todos los libros... Ajá, perdón. El típico ejemplo de lo del puente. Ajá, ¿cuál es, David? El típico ejemplo del puente. De que lo lanza con la intención de que se ahogue, pero la persona muere golpeando la cabeza en una roca. Correcto. Resulta totalmente irrelevante. Y ahí podríamos hablar de una modificación, abarcándolo un poco con el dolus generalis, en cuanto al sujeto que cree que la persona murió, que la asfixió, entonces decide tirarlo de un puente, el cadáver, y lo tiró vivo y se termina muriendo por haber sido lanzado por el puente. Entonces, estas situaciones, como les decía, y se los he reiterado a lo largo de la exposición, en la normalidad de los casos que vemos todos los días, no nos va a presentar problemas, o muy pocos problemas.
va a venir cuando tengamos que ver algo totalmente atípico que nos va a sacar de nuestra zona de confort, como los delitos o la ciberdelincuencia que les acabo de poner. Ya quiero ver yo aquí a cuáles jueces y fiscales les va a tocar, por ejemplo, esto que está pasando ahora con la caja y demás. Seguimos un poquito. Esto ya lo vimos. Error en el golpe, aberratio ictus. Aquí no hay un error en las características del sujeto. El sujeto sobre el cual recae la conducta es diferente al que yo quería. Es así de fácil. No se confunde el sujeto, se equivoca la dirección al actuar. Pensemos una riña que se está dando y yo voy a defender a un amigo mío, me acerco a la riña con un palo o con una pistola, quiero golpear al agresor y resulta que termino impactando a mi amigo y lo mato. Esto se resuelve, por ahí hay unas discusiones bonitas, y pueden leer a Santiago Mir Puig, él de una manera muy clara lo explica, las posiciones que han existido, y la conclusión es que lo que existe es un delito doloso tentado, el de la persona que no fue impactada, más un delito culposo. ¿Cuáles otros ejemplos han leído? Castillo pone muchísimos y cada vez los hace más enredados, más complicados, entremezcla a veces el error en el objeto con el aberratio ictus, pero tenemos muchos ejemplos. Un sujeto está a la par del otro y yo disparo con el ánimo de matar al de la derecha y termino impactando al de la izquierda. Entonces, el error en el golpe podríamos, bajo un criterio simplista, señalarlo con este par de ejemplos. Habría que ver ya en la dinámica concreta que se nos presente cómo lo podríamos venir a resolver. Aberratio ictus. La producción de otro resultado diferente al que yo quería. Además, hay una unidad de acción. Es un mismo evento que yo quiero un resultado y obtengo otro. Por supuesto que tiene que haber una desviación causal. Hay una diferencia entre el resultado que yo esperaba y entre el resultado que se presentó y lo que yo quería realmente, y no hay una ausencia de cambio de objeto de la acción. ¿A qué hace referencia esto último? Si en la dinámica concreta que estoy llevando a cabo, termino, no importa, dirigiendo también mi acción contra el otro sujeto, o no me importa que vaya contra el otro sujeto, no podríamos alegar ningún tipo de error porque ya habría un cambio en el objeto de la acción. Por supuesto, muy ligado a esto que les acabo de decir es, si hay dolo eventual, no puede haber un error en el golpe. Con solo que usted lo prevea como probable y lo acepte, ya hay dolo. Por ahí, esta pregunta que les dejo ahí es para que la estudien en Castillo, podría ser, y si el hecho no es imputable objetivamente en cursos causales totalmente locos, digamos, en cuanto al golpe, un error en el golpe. Recuerdo Castillo, un caso que ponía, me parece que era Castillo, de que estando en un lugar, yo con la intención de matar disparo y eso hace, no lo pego y eso hace que un caballo que está ahí cerca se asuste, el caballo salga desbocado y termina golpeando a una persona que muere. O sea, son esas cosas que definitivamente se presentan poco, pero que nos tienen que llevar a analizarlo. Si se mezclan error en la persona y error en el golpe, lo que dice, más bien, ¿qué dice la doctrina? ¿Qué opinan? ¿Cómo se resuelve esta situación particular? Si se mezclan el error en la persona y el error en el golpe. ¿Qué prevalece? ¿Qué opinan? Se entremezclan el error en la persona, es decir, en las características individualizantes de ese sujeto, error en el objeto o error en el golpe. David, ¿por qué prevalece el error en la persona o error en el objeto? Por el bien jurídico. ¿Por qué? ¿Por qué, David?
De ahí, qué difícil, ¿verdad? Analizarlo. Yo desde mi punto de vista lo veo como que prevalece el error en la persona. Es que más que todo el error en el golpe es como un hecho de mala puntería, por decirlo de alguna manera. Y si estamos hablando de error en la persona, ya estamos hablando de mayores cuestiones. Y estamos hablando del elemento vida, por ejemplo. Alguien que le ayude un poquito a David. ¿Qué pasa? Es más, le voy a adelantar la respuesta. La doctrina señala que prevalece el error en el golpe. Ajá. Por ahí Fabián nos señala algo importante. El dolo, ¿verdad? Pensemos en el error en el golpe, hay un dolo específico de querer llevar a cabo un resultado. Y ahí cede el que la característica haya sido errónea o no. Lo que prevalece, como lo decía Fabián, me parece que Fabián Serrano, compañero, prevalece esa situación en donde se considera más el dolo con que actuó el sujeto, y que claro, falló en el golpe, que el error en las causas de identificación. Fabián, muchas gracias. Efectivamente, por ahí es donde va el asunto. Ojalá que les toquen casos así de divertidos y no la delincuencia típica que vemos todos los días. Cuando llegan casos diferentes es bien interesante. Voy a terminar con los errores para ponerles un ejemplo, para que me lo resuelvan a partir de lo que hemos visto. Por supuesto, el error de significado de los elementos normativos, por ahí ya ahora creo que José Albert lo decía, en cuanto a cómo el sujeto va a conocer. El sujeto debe conocer el significado del concepto normativo, según la valoración para leer en la esfera de un laico. Y por aquí también deberíamos de analizar el error culturalmente, de significado culturalmente condicionado, en donde ya entra un poco en juego un tamiz distinto, ¿verdad? En cuanto al sujeto en una determinada cultura que no le pertenece a él, lo conoce, no lo conoce. Los que han tenido la posibilidad de trabajar en sedes donde hayan reservas indígenas, creo que han tenido el chance de ver esta dificultad, ¿verdad? Esta dificultad para la significación de determinados elementos que requieren valoración. Ahora bien, antes de pasar a tipicidad culposa, quisiera ponerles este caso, a ver qué opinan ustedes. Es de todo el encuadre típico de la unidad de acción o no que se ha hecho, y desde el dolo y demás. Dos sujetos, no sé si a alguno le habrá tocado este caso, fue un caso que me tocó a mí. No voy a decir nombres ni nada, pero sí el cuadro fáctico es muy interesante. Perdón, tres sujetos o dos sujetos llegan a un búnker, un sitio en donde venden drogas, y, que está, por decirles algo, al lado derecho de una calle. Al lado izquierdo, es decir, al frente del búnker, está la casa de el jefe de venta de drogas en el lugar. El jefe está en la casa de él y en el búnker, por supuesto, tiene a unos vendedorcillos ahí de poca monta, por llamarlo de alguna manera. Llegan dos sujetos al búnker y con pistola en mano le quitan los celulares a los tres sujetos que estaban ahí vendiendo drogas, le quitan los celulares, se dice que con la finalidad de que no puedan avisar nada, ni pedir ayuda, ni nada. Le dicen a uno de ellos, que es sobrino del jefe de las drogas, le dice que los acompañe y que vayan a la casa del tío. Lo llevan apuntándolo por la espalda. El dueño, el jefe de las ventas de drogas, él tiene todo un sistema de seguridad, de un circuito cerrado de televisión para saber quién se acerca, quién no se acerca, y donde ve que viene el sobrino, no se nota que está siendo apuntado ni amenazado, que viene con dos sujetos más, el señor les abre y los deja pasar. Estamos hablando de lo que mide una calle, ¿verdad? Y en esa dinámica. Apenas entran a la casa, los sujetos le meten, creo que fueron 24 balazos al jefe. Inmediatamente se vuelven hacia el sobrino y le meten un balazo en la cabeza. Salen, caminan, cruzan la calle, llegan al búnker. Todo esto lo escuchan quienes quedaron en el búnker, que fueron dos sujetos. Regresan al búnker y se encuentran a uno de los sujetos sentado en una silla, le meten un balazo en la cabeza y cuando miran hacia adentro dicen, nos falta uno, se nos escapó.
Esto porque ese sujeto que se nos escapó, cuando escuchó el montón de disparos, él se metió abajo de una cama, en un cuarto, y los sujetos se van. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo resolvemos todo este evento? Vean ustedes que hay varias cuestiones importantes a considerar. ¿Cuántas acciones hay penalmente relevantes? ¿Hay una unidad de acción? ¿No hay unidad de acción? ¿Qué delitos son? En cuanto al elemento volitivo, cognitivo, ¿qué es lo que se dan? ¿Qué opinan? ¿Qué tenemos ahí? ¿De qué imputamos a esos dos sujetos? ¿Alguno tramitó este caso particular? ¿Alguno le tocó? Ok. ¿Qué opinan? ¿Qué hay aquí? Ahí se les complica, ¿verdad? No es el simple homicidio, llegó y le metió un balazo, listo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay, por ejemplo, con la primera acción que ellos realizan, que es quitarle los celulares para que no pidan auxilio? ¿Cómo encuadramos eso típicamente? ¿Qué es lo que hay? Dice la defensa que no puede haber robo porque el interés no era apoderarse ilegítimamente de los bienes, sino que era impedir la solicitud de ayuda. Y la fiscalía dice, no importa, igual lo robaron, le quitaron, lo desapoderaron y se apoderaron de los bienes, y resulta irrelevante que haya sido para que no pudieran pedir ayuda o sí, o lo que sea. Esa es la primera parte que tenemos que resolver. Este es un caso que juzgó desamparados. ¿Qué opinan? ¿Qué hay ahí? ¿Hay robo agravado o no hay robo agravado, como dice la defensa o la fiscalía? ¿Qué opinan? No lo pongan en el chat, es más divertido si lo hablan. Perdón, Primer escollo, ¿ah? Sí. seguro me equivocaré y me da vergüenza, pero podría ser un delito de pasaje. No, está bien el análisis que hace, por supuesto, deberíamos de considerar si se trata de un delito de pasaje o una acción nada más para realizar otras, pero en este caso particular, no, digamos que no es esa, pero sí está bien que el análisis tenga que ir por ahí, por supuesto, también. Yo no lo toqué acá porque no resultaba, pero definitivamente en esos cursos causales tendríamos que entrar a valorar, bueno, la tentativa y delito imposible y todo eso, pero claro, también los delitos de pasaje. Digamos que no encuadra típicamente un determinado hecho, pero, y los que sí. Por ahí creo que les puse ahora un ejemplo relacionado con esto que nos dice Alejandra, que efectivamente sobre los delitos de pasaje. Pero ¿qué hacemos en ese primer caso? ¿Qué es eso? A mí Ahí me veo parece. Alberto, sí. desde la tesis de la defensa, pareciera que es parte lite criminis, diría yo, para empezar a analizarlo, para empezar a Ajá, exacto. La defensa dice eso, ahí no hay robo. Pero lo enfoca desde este punto, desde este otro punto de vista que te dije, que lo que dice es el ánimo, el dolo no era apoderarse ilegítimamente de un bien, era impedir la utilización. Y entonces viene la otra parte que muy bien nos dice Fabián, porque era parte como de un plan mayor, por decirlo de alguna manera. A mí me parece, Alberto, que sería un homicidio calificado con la agravante del inciso 8, ¿verdad? No habría robo agravado, porque las acciones que realiza, como bien lo trata de enfocar usted, o por lo menos así lo comprendo, que, bueno, la sustracción o el arrebato de los teléfonos celulares era para preparar, facilitar el delito o la acción principal, que era acabar con la vida pareciera que toda la organización, ¿verdad? Porque no solo matan al cabecilla, sino a los vendedores. Entonces me parecería que estamos ante los delitos, hacer bienes jurídicos personalísimos. No recuerdo, eran 4 personas, creo, el cabecilla y 3 personas más. Sí, en homicidio calificado, ¿verdad? Ok, pero ¿hay o no hay robo? No, Para mí no, tampoco. es un homicidio que es causa en la agravante del inciso 8 del artículo 112. Carlos. Yo también comparto la posición del compañero en el sentido de que el robo se subsume en el homicidio calificado porque la sustracción del teléfono se hace para procurar la impunidad también, ¿verdad? En este caso, para no alertar a que
y también para lograr sus efectos, que en este caso era de eliminar la vida de las personas. Que nada más que no lo escuchen sus jefes, porque la fiscalía sostuvo que no, ¿verdad? Que era un robo, que es un robo agravado separado totalmente. Diego Alfaro. Preliminarmente pareciera haber un concurso aparente de normas, ¿verdad? Pero bueno, si uno lee con detenimiento el 112, yo diría que es ese tipo penal que les comentaba. Diego Alfaro, me parece por ahí quiere intervenir, pero no lo escuchamos. Sí. Alejandra Rojas. Reiterando y abundando un poquito de lo que ya dijo don Carlos, ¿verdad? Y José, más pareciera que en lugar de un robo es como un acto preparatorio, ¿verdad? Para actuar sobre seguro, como también lo podría hacer el llegar y amarrar a una persona para cometer un delito, el maniatarlo de cierta forma para que no grite, ese tipo de cosas me parece que son muy parecidas a la finalidad del caso que usted nos comenta. Muy bien. Carlos, ¿iba a agregar algo más? No, señor. Ok, bueno, les voy a decir, en un primer momento, en el Tribunal de Desamparados, vamos a ir por partes, porque apenas estamos en la parte del robo, ¿verdad? Consideró que sí, que existía un robo, desechó la tesis de la defensa, ¿verdad? No consideró lo que nos decía Fabián, ni que no existiese el ánimo de apoderarse. Nosotros en Alzada también consideramos que ese primer acto fue para apropiarse de forma ilegítima, desapoderar a los ofendidos de sus bienes. Tanto así, digamos, una cuestión ya de probatoria, los teléfonos se los llevan y no, o sea, simplemente no fue el impedir que pidan ayuda, sino que los teléfonos se los dejaron, o sea, se los llevaron, se apropiaron de ellos. Entonces nosotros en Alzada, en un primer momento, consideramos que sí se mantiene el robo, pero el robo, al final de cuentas, es el menor de los problemas. El menor de los problemas. Tenemos claro el homicidio del jefe y demás. La pregunta que los quiero dirigir hacia ello, ¿qué pasa con el sujeto que se escondió abajo de la cama? ¿Hay algo contra él o no hay nada contra él? Los sujetos llegan a la puerta, en esa dinámica que les conté, llegan a la puerta y dicen, puta, se nos escapó. No hacen nada más. Iban con las armas, o sea, así tal cual se los conté, fue. ¿Hay algo o no hay algo en relación con ese sujeto? Estamos hablando de tipicidad. Típicamente, ¿qué le podemos atribuir a esos sujetos o no le podemos atribuir nada? Y luego ya vendrá ¿perdón? Una tentativa. ¿Por qué una tentativa? Porque no se logró concretar, a pesar de los actos preparatorios, por una causa ajena a la gente, considero, fue más bien porque huyó, por así decirlo, la persona ofendida logró ponerse a salvo, pero de otra manera, pues si hubieran podido, tenía las posibilidades para consumar el delito. Gracias, Alejandra. Bien, ¿qué opinan los defensores de eso? ¿Qué opinan los defensores de eso? ¿Hay defensores acá? No puedo. No hay un solo defensor. En 121 personas. Bueno, ¿qué opinan de eso? A mí me parece que no, que no hay tentativa. Vamos a ver, a pesar de que si hubiese estado ahí, a todas luces hubiesen acabado con la vida de él, no lo encontraron. Entonces no hay tentativa porque ni siquiera se puso en peligro la vida de él. ¿No se puso en peligro? Me parece, ni no, porque no estaba escondido. Si le hubiesen disparado y no acaban con la vida de él, o hubiese huido y le disparaban, pero es que ni siquiera se dio ese acto de ejecución. Entonces me parece que no hay tentativa. Este tema es muy polémico. De hecho, a mi sección nos costó mucho votarlo. Al final salió algo ahí, pero sigamos discutiendo un poquito. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos una mano levantada, don Alberto, don Gravin Brenes tiene la mano levantada y después, sí, señor. Hola, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en realidad creo yo sobre este tema específico de la persona debajo de la cama, pensaría yo que no hay tentativa, porque las personas en realidad, vamos a ver, se devuelven al sitio donde estaba esta persona y vamos a ver, ellos dicen que se les fue,
pero ellos no hicieron o no ejecutaron alguna acción para tratar de ubicar o localizar a esta persona para atentar en contra de la vida de ella. Entonces el bien jurídico de esta persona nunca estuvo en peligro. En razón de eso, me parece a mí que no existe la tentativa respecto a esta persona. Digamos que es en base a liter criminis, sería como un pensamiento de que, mira, se nos fue esta persona, pero no ejecutamos ningún tipo de acción para tratar de ubicarla, localizarla, para atentar en contra de ella, me parece. Muy bien. Gabriel, David. ¿Me escuchan ahí? Sí. Es Sí, que he tenido señor. bastantes problemas de conexión. Muchas gracias. Bueno, yo honestamente estoy muy de acuerdo con lo que dice la compañera Alejandra, de que había tentativa. Yo estoy en esa posición de tentativa porque analizándola, usted dice, bueno, ¿cuál es el factor externo que provoca que no se consuma precisamente ese acto de homicidio? Y es precisamente el acto de que él se haya escondido dentro de la misma vivienda. Yo lo veo desde ese punto, con el respeto, ¿verdad? No sé si se encuentra correcto, pero yo apoyo la tesis de Alejandra. Alejandra, y después Carlos. Acotando un poquitito para defender el por qué creo esto, ¿verdad? Me parece que una de las formas de saber si una intención es homicida es por el animus necandi, precisamente, no solamente por la forma en que usted, las acciones o la manifestación, no solo que le digan, vea, lo voy a matar, ¿verdad? Y que no se lleve a cabo porque se escondió, sino porque precisamente si tenían esa posibilidad y todos los actos tendientes y todo lo que realizaron era directamente y encaminado a ello. Además, no sé si estoy mal, pero entiendo que a las otras personas sí las lograron asesinar. Entonces, Sí. por allí considero que esa era la finalidad, no lo andaban buscando, ¿verdad? Para darle un besito, ¿verdad? Para quitarle la vida. Eso que dice Alejandra se llama teoría individual objetiva, que tenemos que usarlo para definir, bueno, cuando un sujeto está llevando una conducta encaminada a X, ¿verdad? Que es un caso muy particular. Carlos. Gracias, don Alberto. No, en efecto, yo también comparto la posición de la licenciada Alejandra en el sentido de que hay ya cambió de parecer, lo regañaron, ¿eh? Una tentativa idónea porque habría que suponer, bueno, ¿qué pasa si él no hubiera logrado esconderse? ¿Cuál hubiera sido el resultado? El resultado posible, ¿verdad? Que en este caso era la muerte, ya que estaban eliminando a todas las personas, evidentemente, que estuvieran con vida en el lugar. Entonces, presumiendo que ese factor externo a la voluntad de la gente no se hubiera presentado, entonces era probable de que le hubiera despojado de la vida. Entonces, en ese sentido sí considero que habría una tentativa idónea también. Sí, nosotros al final consideramos, después de mucho discutirlo, el proyecto yo lo redacté, pero cuando uno escucha ese cuadro fáctico en un primer momento pensaría, no se realizó ningún acto, ahí no puede haber nada. Lo que pasa es que ya cuando usted valora la dinámica que se presenta de forma concreta, y además eso fue trasladado en la acusación, o sea, no podemos partir el evento, porque fue, por eso les decía, una casa frente a la otra, todo lo que hicieron. Nosotros al final, la posición no sé si nuestra es correcta o no, Sala de Casación lo terminará diciendo. El Tribunal de Juicio dijo, ¿cómo fue que dijo? Que sí, que sí había tentativa, no dio mucha explicación. Nosotros también consideramos que había tentativa. Si vemos, partiendo de la teoría de la finalidad objetiva, ¿verdad? Y que por ahí le decía yo a Alejandra, el evento, viéndolo como uno solo, definitivamente sí se realizaron actos directamente encaminados a acabar con la persona que estaba abajo de la cama. Tanto así que, como lo decía Alejandra, si no hubiese sido por la acción de ese sujeto que se mete debajo de la cama y se queda sentado en la mecedora, como se quedó el otro que le metieron un balazo en la frente, también el resultado hubiera sido muerte. Y vean ustedes que vamos un poco a la unidad de acción o no, en un espacio temporal muy corto, se hacen diferentes actos. Bien, contra él no se disparó, estamos de acuerdo, eso no hay discusión, pero yo al menos, y mis compañeros, a partir de la teoría individual objetiva, sí consideramos que el fin, que se podía determinar que el fin era acabar con esa persona y que sí se habían realizado actos para ello.
Pero bueno, ahí es polémico. No nos va a alcanzar el tiempo para discutirlo más. Luego, por favor, si quieren, me escriben por Teams. Yo con mucho gusto les paso la sentencia una vez que le quite todos los datos. Pero también les voy a dejar por ahí otro tema relevante. ¿Cuántas acciones hay acá? En toda esta dinámica, ¿fue un concurso ideal en todo lo que se hizo o fue un concurso material? Que fue otro tema de discusión. ¿Cómo concurren esas delincuencias? Por ahí se los dejo, no nos vamos a parar, pero definitivamente todo esto lo tenemos que pensar al momento en que analicemos una conducta determinada. Voy a aprovechar... Don Alberto, sí. Perdón, doña Gaudí Quesada, en relación con la tesis de la defensa que usted había consultado hace un rato, hace unos minutos, nada más mencionar que ella indica lo siguiente: homicidio calificado criminis causa, el objetivo siempre fue cometer el homicidio contra el jefe y de paso a los posibles testigos, pues de la vivienda no sustrajeron nada de bienes y otros elementos. Sí, nosotros tuvimos como un robo agravado y los homicidios consumados criminis causa y la tentativa también de homicidio criminis causa. En la sentencia lo podremos discutir. Voy a aprovechar estos minutos que nos quedan porque no quiero dejar por fuera la tipicidad culposa, que les decía que normalmente se menosprecia o se deja por fuera, y no quiero que acá suceda. De manera muy puntual, creo que todos lo sabemos: infracción al deber de cuidado, la finalidad que yo tengo y el comportamiento que hago no coinciden por falta del deber de cuidado. O sea, yo no quiero atropellar a alguien, pero mi comportamiento descuidado lleva a eso. Entonces vean ustedes que hay una discordancia en esto. Por supuesto que en números clausus, solo los delitos que estén así tipificados expresamente. Aquí tenemos que analizar en el tipo objetivo culposo. ¿Cuántas veces viene un análisis de tipicidad objetiva culposa y tipicidad subjetiva culposa? Hay que verificar la infracción al deber de cuidado, y aquí básicamente la pregunta es si hubiera evitado el resultado con una conducta alternativa. La imputación objetiva debe haber sido evitable. Si el sujeto no podía evitarlo, no se le podría imputar. También hacemos una inclusión hipotética de un comportamiento cuidadoso para determinar si se iba a producir o no. ¿Y qué es qué es el deber de cuidado? Todos hablamos, es la falta del deber de cuidado, faltó el deber de cuidado. ¿Qué es? Es un elemento normativo por excelencia y debemos de considerarlo la diligencia que hubiera puesto en una circunstancia concreta un ciudadano medio cuidadoso. Por acá se señala sin considerar las capacidades concretas del autor, pero admitiendo los conocimientos especiales. Yo creo que definitivamente este deber de cuidado sí tiene que ponderarse, a mi parecer, las capacidades del autor de forma concreta, porque no es la misma diligencia que podría exigírsele a un sujeto con ciertas capacidades que a otro. Pero bueno, me parece también que eso viene a ser de forma casuística. En el tipo objetivo también se crea un riesgo no permitido. Partimos, esto un poco enfocado a las cuestiones más de tránsito, digamos, como los ejemplos más claros, en un principio de confianza de que todas las personas van a cumplir con el deber de cuidado, y también tiene que analizarse la existencia de una relación de causalidad entre me falta el deber de cuidado por medio de una determinada acción y la generación de un resultado concreto. En tránsito, cuando nos toca ver en tránsito, y a veces hay comportamientos descuidados o faltas al deber de cuidado de ambas partes. ¿Cómo logramos establecer esa relación de causalidad? ¿Cuál fue la causa eficiente de que se presentara un determinado hecho? Y en cuanto al tipo subjetivo, culposo, lo primero que tenemos es un elemento positivo de haber querido la conducta descuidada. Aquí puse desviada, pero en realidad es la conducta descuidada. Yo quise manejar de esa forma. Yo quise brincarme ese alto. Yo quise X. Lo que no quiero es el resultado que causé. Y por aquí también viene el análisis de si había conocimiento del peligro que yo estaba causando, y aquí entonces ya vamos a empezar a tener ciertos puntos de encuentro con lo que es dolo eventual y demás. Pero bueno, conocía el peligro, hay una culpa consciente. Si no conocía el peligro, hay una culpa inconsciente. Y la culpa inconsciente y la culpa sin representación generan discusión de si no conocía ni siquiera el peligro, si no tenía una previsibilidad potencial, ¿cómo es que se le va a endosar? Pero bueno, eso será tema de otra discusión.
Y además tenemos un elemento cognitivo, que era esto, previsibilidad potencial, una culpa sin representación, y la previsibilidad completa, culpa con representación. Preveo que tal vez se pueda producir el resultado, pero confío en que no se va a dar. Y esto, por supuesto, en el momento de imputarlo y analizarlo, tenemos que revisarlo y tenemos que tener también claro cuándo lo diferenciamos del dolo eventual. Y un elemento volitivo es aceptar los medios contrarios al deber objetivo de cuidado. Pero reitero, sin aceptar el resultado típico. Por ahí les dejo eso también de cuestionamiento y qué pasa con la ignorancia invencible.